3 reinos, tengo paquetes de regalo ilimitados. Saludos, viajeros entre mundos imposibles. Gracias por volver a acompañarnos en esta aventura que nunca duerme. Recuerda siempre, todo lo que estás por escuchar es pura ficción desatada. Así que no te animes a probar hechizos caseros, podrían no salir bien. La obra y sus derechos pertenecen únicamente a su autor original. Nosotros solo le damos voz y vida para ustedes. Gran noticia. Ya nos encontramos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta nuestros fanfics antes de su estreno en YouTube. Tu apoyo nos motiva a seguir creando historias cada vez más épicas. Únete. Punto. Hay 5 dinastías en total: la dinastía real, la dinastía imperial, la dinastía celestial, la dinastía inmortal y la corte de los dioses. La dinastía Junio, la dinastía del mundo, es la que ahora tiene el nivel de la dinastía Han. El nivel de una dinastía solo se puede aumentar saqueando la suerte de otras dinastías mundiales. Y ahora, tras la destrucción de la dinastía Jin, la dinastía Song del sur y Mongolia por parte de Liu Zhao, la barra de progreso de nivel de la dinastía ha llegado a la mitad. Ding. Felicidades al anfitrión del paquete de privilegios de nivel de dinastía. ¿Una juerga de privilegios de nivel de dinastía? ¿Acaso no ascendió de la monarquía a la dinastía? Esto es una juerga. Ante la duda, Liu Zhao abrió la juerga de inmediato. Ding. Felicitaciones a la dinastía anfitriona por obtener la bendición de la vida. Bendiciones de la vida, para todos los habitantes del reino Han, su esperanza de vida aumentará 10 años. Pronto apareció información relevante en el panel. Emperador de la dinastía, Liu Zhao. Nivel de la dinastía, dinastía rey, 50% de la suerte requerida para mejorar. Habilidad de la dinastía, bendición de la vida. Piel de vaca auténtica, Liu Zhao no pudo evitar maldecir. La esperanza de vida de todos los habitantes de la dinastía Han ha aumentado 10 años. Este es simplemente el regalo más increíble que Liu Zhao ha recibido. Al mismo tiempo, todos los habitantes del reino Han sintieron el cambio. Esto es mira, hay nubes de colores en el cielo, nubes de colores auspiciosas. Este es un buen augurio, un gran augurio. Todos estaban emocionados. Especialmente aquellos hombres corpulentos que abrieron el canal de la liberación completa tras ver el Fengchan del monte Tai. También habían visto nubes tan coloridas y auspiciosas. La última vez, fue su gran emperador quien abrió la puerta a otro mundo, y esta vez. Pronto todos comprendieron que era el nivel de Dios. En una casa, un anciano de cabello blanco yacía en la cama. Este año cumple 78 años. En esta era, sin duda pertenece a la alta sociedad. Sin embargo, su vida está llegando a su fin. Dentro de la casa, sus descendientes lloraban y rezaban al médico. No hay manera. Es natural vivir, envejecer, enfermar y morir. 78 años ya es una larga vida. El médico seguía negando con la cabeza. Si uno se enferma, puede curarse, pero no hay forma de vivir con esta vejez y muerte normales. Al oír esto, la gente de la casa lloró aún más desconsolada. Padre, no te vayas, no nos dejes, ¿cómo podemos vivir si no estás? 99 pide flores, despierta, padre, despierta. Justo cuando todos lloraban, nadie notó que el anciano, que estaba sin aliento, de repente se puso rítmico. ¿Estoy muerto? ¿Es esto el cielo? 35 El anciano abrió los ojos aturdido. Aunque nació a finales de la dinastía Han del Este, cuando sufría de la enfermedad equina, no se arrepintió, ni se arrepintió, 000 porque vio el fuerte y próspero ascenso del reino Han de nuevo, que no solo unificó este mundo, sino que escuché que ya había conquistado innumerables tierras y ciudades en el otro mundo. Pero cuando miró hacia atrás, se sorprendió de inmediato. No estoy muerto. El anciano se sorprendió al ver a los niños en la casa. Esta escena se reprodujo en todo el reino de Han. Pronto, los médicos de todo el mundo descubrieron algo terrible. Estos ancianos que estaban a punto de morir de vejez realmente volvieron a la vida. Y seguían vivos y sanos, y parecía que podrían vivir otros 10 años. Milagro. Este debe ser un milagro de nuestro gran emperador. 35 Sí, el cielo estaba lleno de nubes coloridas en ese momento, esta debe ser la gracia de nuestro gran emperador. 39 ¿Dónde? En un instante, todos relacionaron este incidente con las nubes de colores en el cielo, y estaban seguros de que se trataba de un milagro obra de Liu Zhao. En este mundo, solo Liu Zhao puede hacerlo. Gran emperador, este es el emperador de nuestra dinastía Han, Dios. Nuestro emperador es el verdadero Dios que camina por el mundo.
Los habitantes de la dinastía Han anhelaban y veneraban aún más a Liu Zhao, e incluso muchos veneraban su estatua y quemaban incienso. En esa época, los milagros del reino Han aún se exhibían. Reino Xia Occidental. Casa Xing King. Bajo la muralla de la ciudad, se alza un enorme ejército Han imperceptible a simple vista. 24 comillas. La fuerza del ejército Han es realmente aterradora. Comillas. Perdimos 300.000 soldados en solo 20 días. Comillas. De verdad somos adversarios del gran reino Han. Que no cunda el pánico, todos. La victoria final debe pertenecer a nuestro reino Xixia, nuestro aliado, Mongolia, que cuenta con millones de caballería. Solo necesitamos resistir, contener con firmeza a estas tropas Han, y venceremos cuando lleguen los refuerzos. Algunos soldados de Xixia comenzaron a temer. Antes de la guerra, su confianza era insuficiente, incluso teniendo un ejército de 600.000 personas, y el ejército parcial liderado por Zhuge Liang era de solo 100.000. La lucha que siguió intensificó sus temores. Según el plan, cuando Liu Zhao lideró a 500.000 jinetes para conquistar Mongolia en el oeste, también lanzó una batalla contra Xixia al mismo tiempo. Las tres vías. En menos de 10 días, la tercera línea de Xixia tenía prisa. La prefectura de Xining tenía un ejército de Xixia de 100.000 tropas, y en 10 días, 70.000 fueron aniquilados por el ingenioso Zhuge Liang, y los 30.000 restantes vieron que la situación no era correcta, por lo que solo pudieron pedir ayuda a Xing King. Al principio, la casa Xing King planeó enviar refuerzos para apoyar a la prefectura de Xining. Tenían un ejército de reserva de 200.000 personas en Mansión Xing King, pero casi al mismo tiempo, el ejército de Xixia, que estaba en la primera línea del río Amarillo, y las cartas pidiendo ayuda a Xiazhou llegaron. Toda la línea colapsó. 10 días. Solo quedan menos de 100.000 tropas de las 400.000 en la primera línea de Xixia. Esto asustó a la corte de Xixia. Apoyo. Apoyo de mierda. Transfiramos rápidamente a las tropas supervivientes de vuelta y nos quedemos en la capital. Por lo tanto, el ejército que regresaba de 100.000 hombres, más el ejército original de 200.000 hombres de la mansión Xing King, unieron fuerzas y planearon defender la ciudad. En cuanto a abandonar la ciudad y huir, el rey de Xixia no lo pensó. Pero esto no es una pradera, es Xixia, una tierra árida. La mayor parte del territorio es el Gobi. Después de abandonar la ciudad, ¿qué pasará con la comida y el agua del ejército? Así que solo les queda esperar. Esperar la oportunidad, el gran Khan mongol me dijo. Antes de eso, tiene un 80% de posibilidades de derrotar al ejército de 500.000 hombres liderado por el mismísimo emperador de Han. Así que solo tenemos que aguantar, aguantar. Esperando buenas noticias de nuestros aliados del norte. Cuando el ejército Han bajo el mando de la ciudad escuche que su emperador ha fracasado y que el ejército de 50 millones de personas ha sido aniquilado, definitivamente se tambalearán y no tendrán voluntad de luchar. Entonces contraatacaremos, exclamó el rey Xixia. Esta fue también la razón por la que aún pudieron resistir el ataque del ejército de 100.000 hombres liderado por Zhuge Liang. De no ser por su fuerte aliado, Mongolia, me temo que se habrían rendido hace mucho tiempo. Sin embargo, no habrían imaginado que lo que esperaban no era la noticia de la victoria del ejército mongol y la derrota de Liu Zhao. Informe. Primer ministro, noticias de la victoria del ejército principal en el camino del oeste. Cerca de su majestad el emperador y del lago Baikal, millones de tropas mongolas fueron inundadas, y ahora todas las tribus mongolas se han rendido, y las praderas pertenecen por completo a la dinastía Han. Majestad, poderoso, Ryo Zhuge Liang inmediatamente difundió la noticia de la victoria a los tres ejércitos. En un instante, la noticia de que Liu Zhao había abandonado Mongolia se extendió por todo el campamento del ejército Han. Majestad ha conquistado Mongolia. El ejército mongol de millones quedó reducido a escombros bajo el poder de su majestad. La victoria sin duda pertenecerá a mi país Han. 99 Majestad es poderoso. Majestad ya ha arrasado Mongolia, entonces debemos destruir Xixia de inmediato. Así es, no podemos decepcionar a su majestad. Durante un tiempo, la moral del ejército Han estuvo alta, y cada uno rebosaba energía, y el número e intensidad de los ataques a la ciudad aumentaron aún más. ¿Qué está pasando? ¿No temen las tropas Han estar cansadas? Llevan 5 días seguidos asediando la ciudad, y podrán mantener un impulso tan vigoroso. ¿Que les oyes gritar? ¿Ha triunfado el emperador Han? El ejército de 1 millón de hombres del Khan Menghe de Mongolia fue completamente aniquilado. ¿Cómo es posible? Imposible. 1 millón de jinetes,
¿Cómo pudieron aniquilarlo en menos de un mes? Al oír los gritos del ejército Han, los soldados de Xixia quedaron atónitos. Presos del pánico, la moral de los soldados de Xixia decayó drásticamente. Si el ejército mongol fue realmente aniquilado, ¿qué sentido tenía resistirse aquí? Majestad, esto no es bueno. El ejército Han ha abierto varias brechas en la muralla occidental de la ciudad. Informe. La muralla oriental de la ciudad se derrumbará en cualquier momento bajo el continuo fuego de artillería del ejército Han. Majestad, por favor, envíe refuerzos de inmediato. Durante un tiempo, las 4 murallas estuvieron en estado de emergencia por todas partes. Esto desconcertó al rey de Xixia. ¿Cómo es posible? Si no pudieron defenderla ayer, ¿por qué tienen tanta prisa hoy? Informando a su majestad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El ejército Han atacante no dejaba de gritar que habían aniquilado a 1 millón de mongoles, y que pronto el emperador Han lideraría a 500.000 jinetes río abajo por el río Amarillo y rodearía la mansión Sinking por la retaguardia. Nuestros soldados se animaron al oír esto. Gran caída, sin ánimo de luchar. ¿Qué? ¿El ejército mongol de millones fue aniquilado? Imposible. Absolutamente imposible. La primera reacción del rey Xixia también fue de incredulidad. ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Es un ejército de millones. Sin mencionar 1 millón de caballería mongola completamente armada, ni siquiera 1 millón de cerdos, el ejército Han no podría capturarlos a todos en un mes. Pero el rey de Xixia no sabía que Liu Zhao había arrastrado a más de 200.000 jinetes mongoles en una inundación, y los 700.000 a 800.000 restantes se convirtieron en corderos para el matadero. No pueden huir, no tienen la oportunidad de dar lo mejor de sí mismos. Rumor. Debe ser un rumor del ejército Han. Envíen a los 3 ejércitos, nuestros aliados, y los millones de jinetes de hierro mongoles ya están en camino para apoyarnos, siempre y cuando perseveremos y esperemos a que nuestro ejército mongol llegad, podemos contraatacar. En primer lugar, el rey de Xixia pidió a los mensajeros que transmitieran la orden de los 3 ejércitos. Cabe decir que la respuesta del rey Xixia no fue mala. Muchos soldados de Xixia creyeron esta excusa. ¿Cómo se pudo eliminar a 1 millón de jinetes de hierro en menos de un mes? Resultó ser una conspiración del ejército Han. El despreciable ejército Han es realmente insidioso. Esperen, hermanos, nuestros aliados llegarán pronto. Durante un tiempo, el ejército de Xixia respondió mucho. Pero en ese momento, el rey de Xixia ya creía en las palabras del ejército Han. Porque en este mes, aparte del mensajero del ejército mongol al principio, ningún mensajero mongol ha entrado en Xixia en los últimos 10 días. Podría ser que el ejército mongol fue realmente aniquilado por el emperador Han. El rey de Xixia estaba pensando intensamente en el dormitorio. No había forma de pensar en ello. El rey de Xixia envió un centinela de élite para adentrarse en el interior de Mongolia y ver cómo iba el campo de batalla. De hecho, el rey de Xixia también sabía que el significado simbólico de este centinela es mayor que el significado real. El ejército Han y el ejército mongol lucharon en el lago Baikal, en la parte más septentrional de Mongolia, a más de 1100 kilómetros de la prefectura de Sinking. Incluso si la caballería es un par de caballería, solo pueden viajar 150 kilómetros en un día y una noche. Es decir, un centinela tarda más de 7 días en descansar y un caballo en descansar. Esto todavía se calcula de acuerdo con la distancia en línea recta, y tarda 15 días y medio al mes en ir y venir. Sin embargo, ¿podría la prefectura de Sinking durar 15 días bajo el pesado ataque de artillería del ejército Han? Ataquen. 35. Que la artillería aumente la intensidad del fuego, no sean tacaños con los proyectiles y disparen todos. El ejército Han llevaba mucho tiempo apurado por atacar Sinking. Desde que la dinastía Han entró en el mundo de las tallas divinas, esta es la ciudad que más tiempo ha perdurado. Por supuesto, esto no es sorprendente. Como capital de la dinastía Xia Occidental, y tras ver el poderío de la artillería de la dinastía Han, desde la alianza entre la dinastía Xia Occidental, la dinastía Song del Sur, Mongolia y otros países, el grosor de la muralla de la ciudad se ha reforzado continuamente. En cuanto a la altura, no se les ve mucha utilidad. Incluso si el edificio es alto, si el grosor no es suficiente, se derrumbará bajo el bombardeo. En los últimos 6 meses, el grosor de la muralla del Palacio Sinking se ha duplicado. Antes, el grosor de la muralla inferior era de 8 metros y el de la capa superior, de 6 metros, lo que significa que ahora el grosor de Sinking. La muralla de la ciudad-palacio mide más de 10 metros, y el último tramo casi 20.
Ese grosor es suficiente para intimidar a cualquier cañón. ¿Y qué hay del globo aerostático? ¿Pueden los soldados lanzarse en paracaídas a través del globo? ¿Se pueden cavar túneles? ¿Y qué hay de las inundaciones? Su Majestad inundó al ejército mongol de millones, muchos generales aconsejan a Zhuge Liang. Sin embargo, Zhuge Liang los rechazó todos. El método del túnel no funcionará. El ejército Xixia ya ha colocado innumerables tumbas a lo largo de la muralla, a 100 metros de distancia. Una vez excavado el túnel, será descubierto. En cuanto al ataque por agua, no es suficiente. Primero, no hay río alrededor. Segundo, hay una ciudad al otro lado, y el fondo es plano. Me temo que al final nos inundaremos. En cuanto al globo aerostático, puedes intentarlo, pero no funciona mucho. Aunque el globo aerostático puede transportar a los soldados a la ciudad, no puede enviar a unas pocas personas. Ahora hay 300.000 soldados de Xixia en la ciudad. Incluso si 1000 hombres entran a la vez, es una gota en el océano. En cuanto a la puerta de la ciudad, es aún más imposible. El ejército de Xixia bloqueó inmediatamente la puerta de la ciudad con rocas, incluso más gruesas que la muralla. Entonces solo podemos atacar con fuerza. Me temo que esto decepcionará a su majestad. Oigan. Estas cobardes tropas de Xixia se esconden en la ciudad y no se atreven a salir, son como tortugas. 4.9 El gran general Han suspiró un momento. De hecho, es solo cuestión de tiempo para abrirse paso por la ciudad. No importa cuán gruesa sea la muralla de la ciudad, hay un límite, y eventualmente será bombardeada por cañones. Solo querían penetrar la mansión Sing King lo antes posible y presumirla ante Liu Zhao. El único plan ahora es seguir bombardeando la mansión Sing King. Cuando se abra una brecha y se lance un ataque feroz, tengan la seguridad de que su majestad nos comprenderá, dijo Zhuge Liang tras reflexionar. ¿Dónde está este lugar? El centinela Xixia observaba el río frente a él con expresión aturdida. Habían pasado 6 días desde que dejaron la mansión Sing King. Era lógico que estuvieran a punto de llegar al lago Baikal, pero por desgracia se extraviaron hace 2 días y corrieron en vano durante 2 días, y acaban de determinar la dirección correcta. Tampoco es culpa suya. Un pequeño tropiezo es 1000 millas de distancia. Aunque la ruta se desvíe 1 metro al principio, gradualmente se desviará aún más. El grupo de centinelas Xixia observó durante un largo rato sin ver ni una sola figura, así que solo pudieron desmontar y luego llevar a los caballos a beber agua junto al río. De hecho, ya habían llegado cerca de la desembocadura del río Aneran. También había muchos pastores mongoles de la tribu Klie antes. El ejército Han de 500.000 hombres pasó por esta zona, y los pastores mongoles ya habían huido. En ese momento, la mayoría de las tropas de la dinastía Han también estaban reuniendo pastores mongoles por todas partes. Tras reponerse un rato, el grupo de centinelas de Xixia planeó continuar hacia el norte a lo largo del río, pero justo después de montar a caballo, miraron al cielo sin darse cuenta y se quedaron atónitos. ¿Qué es esto? ¿Es una nube oscura? No lo parece. Es un dragón legendario. Vi una gran nube negra que cubría el cielo. A medida que se acercaba, el centinela de Xixia pudo ver claramente que no era una nube oscura. Era una rareza indescriptible. Nunca imaginarían que se trataba de un arma que apareció a finales del siglo XX y principios del XX. Una aeronave. Así es. Tras conseguir la aeronave, Liu Zhao vio con ojos de Dios que el ejército Han que atacaba la prefectura de Sing King estaba bloqueado, e inmediatamente dejó que 20.000 soldados de élite tomaran la aeronave y se lanzaran al campo de batalla de la prefectura de Sing King. La aeronave tenía 240 metros de largo y más de 40 metros de diámetro. Con la adición de armas y suministros, un dirigible puede transportar 200 soldados. 100 dirigibles, solo 20.000 soldados. De hecho, la velocidad del dirigible es similar a la de la caballería. El dirigible vuela a 15 km por hora. Sin embargo, el dirigible no necesita descansar, y sigue siendo una distancia de vuelo en línea recta. Si es una caballería, tardará varias veces más tiempo en encontrar montañas y ríos, pero el dirigible no tiene este problema. El lago Verga está a 1100 kilómetros de la prefectura de Sing King. Un dirigible viaja 15 km por hora o 360 km por día. Solo tarda 3 días en llegar a la casa Sing King. Por supuesto, también hay factores como el clima y la dirección del viento, por lo que tarda 4 días en llegar a la casa Sing King. El dirigible que cubrió el cielo sobrevoló el río Aneran, luego el río Bangji, cruzó la frontera entre Xixia y Mongolia y entró en el cielo de Xixia. Reino. En ese momento, la casa Sing King seguía en apuros. Demuelen.
Demuelen todas las casas de la ciudad, asegúrense de estabilizar la muralla, una vez que la derriben, será el fin. Si no hay suficientes casas, el campamento militar será demolido, y si no es suficiente, el verdadero palacio será demolido, rugió el rey Xixia histéricamente. Estaba completamente desesperado. Bien, mientras las fuerzas militares de Xixia demolían las casas de los habitantes de la ciudad y las usaban para reforzar la muralla dañada, por un tiempo. La gente de la ciudad lloraba por todas partes, pero simplemente no se atrevían a hablar. ¿Por qué? Cuanto más luche el reino Han, mejor vivirá la gente del país, así que ¿por qué lo perdemos todo de nuevo? Sí, antes no luchaba, vivía una vida difícil, pero ahora lucho, y mi vida es aún más difícil. ¿Cuándo terminará esta maldita época difícil? Punto. En estos días de guerra, son los Xixia de la ciudad los que más sufren. Después de todo, los proyectiles de artillería de la dinastía Han no tenían ojos largos, por lo que era imposible distinguir quién era un soldado y quién un plebeyo. Después de varios días de bombardeo, una quinta parte de la gente de la ciudad resultó herida o muerta. Por supuesto. Lo mismo ocurre con los Xixia de la ciudad. Del ejército de 300.000, solo quedaron 200.000, y la mayoría murió bajo el bombardeo. Ahora se aferran a una sola creencia. Esos son los millones de refuerzos de Mongolia. Después de otro mediodía de intenso bombardeo de artillería, el campo de batalla cayó en una extraña calma. Los soldados Xixia de la ciudad repararon y reforzaron rápidamente la muralla de la ciudad. El ejército Han, en las afueras de la ciudad, reabasteció sus provisiones, encendió fuego para cocinar y descansó un rato, planeando prepararse para el ataque de la tarde. Sin embargo, una gran nube negra apareció repentinamente desde el norte. Maldito tiempo. Con una nube negra tan grande, me temo que lloverá mucho en los próximos días. Me temo que esto solo retrasará el asedio. Han Junio se deprimió mucho al ver esto. Con una fuerte tormenta, es absolutamente imposible continuar el asedio. Sin embargo, son buenas noticias para Xixia. Jaja. Dios está de nuestro lado, Xixia sí. Aunque Dios nos favorezca, la victoria final debe ser nuestra. Los próximos días pueden ser un buen descanso, sí, después de tantos días, los soldados llevan mucho tiempo exhaustos. Viendo estas nubes oscuras, puede durar al menos 3 días, lo que significa que tenemos 3 días para descansar. Los altos funcionarios de Xixia, incluido el rey de Xixia, se sorprendieron gratamente. Pero pronto dejaron de reír. Espera, no, eso no parece una nube oscura. ¿No es una nube oscura? Dios mío. No es realmente una nube oscura. ¿Qué demonios es esto? Los ministros y generales de Xixia estaban atónitos. El ejército Han también estaba muy desconcertado. Nadie sabía qué era. ¿Es un dragón? Pero no quiero saberlo, no tiene garras ni escamas de dragón. Sin embargo, Zhuge miró al misterioso gigante en el cielo y luego pensó en el globo aerostático del cuartel del ejército Han, como si hubiera pensado en algo. Ordenen a los 3 ejércitos que dejen de recortar y se reúnan de inmediato. Zhuge dio la orden de inmediato. Pronto, el ejército Han estuvo reunido. Lo mismo ocurrió con el ejército Xia occidental. En ese momento, la aeronave ya había volado hasta la cima del palacio Sing-King. Alto, este grandullón se ha detenido, por flores, ¿qué significa detenerse aquí? Es un milagro enviado por Dios para ayudar a nuestros reinos Xixia. Al pensar en esto, muchos soldados Xixia se arrodillaron y rezaron. Pronto, vieron pequeños puntos negros que caían del coloso. A medida que los puntos negros se hacían cada vez más grandes, la confusión aumentaba. ¿Qué es esto? Es un artefacto que nos dio Dios. Genial, así podremos derrotar al ejército Han. Muchos soldados Xixia danzaban alegremente. En ese momento, algunos soldados Xixia que se habían retirado del frente notaron algo extraño. No. No es un milagro, es un arma del ejército Han. Bombas. El ejército Han lanzó bombas. Corran. Cuando luchaban en el frente, fueron destruidos por una bomba que cayó del cielo. Incluso la muralla de la prefectura de Sining abrió la puerta de la ciudad porque algunos jefes del ejército Han llegaron a la ciudad en globo aerostático. Por eso, en la mansión Sing-King, el ejército Xixia bloqueó inmediatamente la puerta de la ciudad con rocas. Ahora, al ver esta bomba tan familiar, ¿cómo pueden los soldados Xixia que regresan del frente no entrar en pánico? ¿Cuántas bombas caen del cielo frente a ustedes?
El cielo está densamente cubierto, y sin duda es 10 o 20 veces más que la cantidad que cayó desde el globo aerostático. ¿Comillas qué? Es una bomba del ejército han comillas corran comillas apúrense y quítense del camino, y no dejen que la hoz y los apuñale hay más de 200,000 soldados Xixia en la ciudad. Todos reunidos tras las murallas. Esto también es imposible. En la ciudad, serán bombardeados por los cañones del ejército Han, y la muralla puede usarse como búnker para ellos, además de impedir estrictamente que los jefes del ejército Han se cuelen en la ciudad. Antes no había ningún problema, era lo correcto. Pero ahora es diferente. La bomba 24 fue lanzada desde la aeronave, y no hubo ningún callejón sin salida. El ejército Han en la aeronave no era tonto. Al ver que había la mayor cantidad de soldados Xixia cerca de la muralla, lanzaron todas las bombas. En un instante, los soldados de Xixia entraron en pánico. Uno a uno, se apresuraron a escapar de esta zona muerta. Pero ¿cuánto tardarían en escapar del bombardeo? ¡Bum! Con el impacto de una bomba, un gran cráter apareció instantáneamente en el suelo. Al mismo tiempo, los más de 200 soldados de Xixia dentro del alcance de la explosión se convirtieron en carne podrida. En circunstancias normales, es absolutamente imposible lograr una victoria tan grande, y la única culpa es la alta densidad de soldados de Xixia, casi apiñada. Una bomba, incluso una piedra, puede matar a 3 o 5 personas. Después de que las 50 aeronaves lanzaran las bombas, comenzaron a buscar un lugar abierto para aterrizar, y después de que las 50 aeronaves restantes se reabastecieran, continuaron lanzando bombas. Cuando las últimas 50 aeronaves lanzaron sus bombas, las primeras 50 aeronaves ya habían aterrizado, y 10.000 soldados de élite ya se habían alineado y comenzado a prepararse. Ataque. Comillas objetivo. Puerta Sur Machao blandió una lanza dorada Zan con cabeza de tigre y dirigió a 10.000 soldados Han hacia la puerta sur. La aeronave ya se había hecho cargo de la puerta sur de la ciudad, y la mayoría de las bombas habían sido lanzadas aquí. En ese momento, solo había entre 30.000 y 40.000 soldados Xixia cerca. En ese momento, les zumbaba la frente y no se habían recuperado en absoluto. Comillas matar. Ma Chao mató a un general de Xixia de un disparo. Su propósito era muy claro, ocupar este lugar y luego cooperar con el ejército Han en las afueras de la ciudad. En ese momento, después de que los 10.000 soldados restantes protegieran la aeronave y despegaran, también querían correr hacia la puerta sur de la ciudad. En un instante, 20.000 soldados Han se entrelazaron con 30.000 o 40.000 soldados Xixia. Comillas que ha invadido el ejército Han la ciudad ¿cómo es posible? ¿Cómo entró el ejército Han? El rey de Xixia se quedó atónito. Su Majestad 003, un arma misteriosa apareció en el ejército Han. Era un arma enorme, incluso más grande que el globo aerostático del anterior Gran Han. De hecho, lanzaron innumerables bombas desde el aire, y luego, misteriosamente, innumerables soldados Han salieron de allí, explicó el mensajero. ¿Un arma misteriosa? Más aterrador que el anterior globo aerostático. Puede transportar decenas de miles de soldados Han a la vez. El rey de Xixia no pudo calmarse durante mucho tiempo. Este gran reino Han es demasiado aterrador, con todo tipo de armas mágicas. Por supuesto, el rey de Xixia también sabía que los 20.000 soldados Han que entraron en la ciudad debían ser eliminados cuanto antes, de lo contrario, cuando trajeran a los 100.000 soldados Han de fuera, todo habría terminado. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Para movilizar todas las reservas, debemos destruir este ejército Han cuanto antes. El furioso rey de Xixia incluso tomó la espada y planeó entrar en batalla para matar al enemigo en persona. Pero el ministro lo detuvo de inmediato. Su Majestad, es imposible, es demasiado peligroso afuera, sí, Su Majestad, su seguridad es lo más importante. Aunque 20.000 soldados han entrado en la ciudad, aún tenemos más de 200.000 soldados en la ciudad 99 comillas así es, este ejército Han será aniquilado pronto. En ese momento, la batalla en la puerta sur de la ciudad estaba en su apogeo. Las costumbres populares aquí son firmes, y los soldados no temen a la muerte. Después de que los soldados de Xixia recuperaron la cordura, bloquearon el avance del ejército Han con sus cuerpos uno a uno. Sin embargo, su efectividad en el combate contra el ejército Han no puede ser compensada por el coraje. 007 Ma Chao, empuñando una lanza dorada Zan con cabeza de tigre, ha matado a más de una docena de generales en Xixia, y en cuanto a los soldados comunes muertos, hay cientos de miles.
El resto del ejército Han es básicamente el mismo. Aunque es imposible derrotar a 100 con 1, o 1000 con 1, todavía no es un problema matar a 3 o 5. En este corto periodo de lucha, los 30.000 a 40.000 soldados de Xixia ya habían perdido la mitad de su daño. Por suerte, justo cuando estaban a punto de ser incapaces de resistir, llegaron refuerzos de la ciudad y de las otras 3 murallas. Comillas maten. Maten a estos soldados Han, que estas malditas tropas Han vean la valentía de nuestra Xixia, vamos. En ese momento, la brutalidad de los soldados de Xixia era completamente inspiradora. Pero el objetivo de Ma Chao se había cumplido. Ya habían atacado bajo las murallas de la ciudad. Comillas compren la bomba, comillas compren todas las bombas. Aquí Ma Chao encontró el punto más débil de la muralla. En ese momento, Zhuge Liang, quien estaba fuera de la muralla, también se dio cuenta de todo esto. Comillas boom, con una explosión estremecedora, apareció una enorme grieta en la muralla, originalmente en ruinas. Si hubiera sido antes, en este momento, los soldados de Xixia inmediatamente usarían piedra y madera para reforzar la muralla. Pero ahora. Comillas hermanos, bloqueen a estos soldados de Xixia por mí. Ma Chao lideró al ejército Han para resistir a los soldados de Xixia que se acercaban a la muralla. Pronto, otra explosión aterradora sonó. Pero esta vez, explotó, Zeg, fuera de las murallas de la ciudad. ¿No es suficiente? Vuelve otra vez. Zhuge Liang vio que la muralla de la ciudad no se derrumbaba ante la fuerza combinada de las explosiones internas y externas, y no pudo evitar suspirar ante el grosor de las murallas del Palacio Sing King. Pero esto ya no era un problema. Debido a la resistencia interna de Ma Chao, los soldados de Xixia no pudieron reforzar la muralla en absoluto, y ni siquiera pudieron detener el ataque del ejército Han. ¡Boom! Con una explosión aún más violenta, esta sección de la muralla finalmente no pudo resistir. Primero, una enorme grieta la penetró de arriba a abajo, y luego, pronto, la grieta se hizo cada vez más grande, convirtiéndose gradualmente en una docena de grietas. Finalmente, la muralla se derrumbó. Vamos. La caballería Han, que había estado esperando fuera de la ciudad durante mucho tiempo, lanzó un ataque de inmediato al ver esto. 30.000 jinetes corrieron directamente hacia la brecha en la muralla. Al ver esto, Ma Chao, desde la ciudad, movió apresuradamente a los soldados a ambos lados para abrir paso. No quería que sus soldados morir bajo la carga de su caballería. Los 30.000 jinetes rompieron la formación defensiva del ejército de Xixia en un instante y luego barrieron la ciudad por la calle. Comillas se acabó el rey Xixia, al ver esta escena en la muralla de la ciudad imperial, se aterrorizó. Sabía que habían fracasado. Quizás fue un error iniciar una alianza con Mongolia y otros países para lidiar con el reino Han. El rey de Xixia comenzó a arrepentirse. Arrodíllense. Los soldados de élite Han patearon al rey de Xixia de una patada. Frente a esta ciudad, sufrieron demasiadas bajas, incluso si la tasa de bajas entre los ejércitos Han y Xixia llegaba a 1%, esto era inaceptable para ellos. La túnica de dragón del rey de Xixia desapareció hace tiempo, y ahora viste ropas comunes. Al final, no tuvo el coraje de suicidarse ni de morir con el ejército Han. Quería disfrazarse de plebeyo y escapar. Sin embargo, en ese momento, la ciudad ya estaba llena de tropas Han, y 007 solo tenía una puerta por la que pasar. Cuando lo detengan, debe ser cuidadosamente vigilado y no debe permitirse que muera. Zhuge Liang miró brevemente y dijo, después de todo, es el rey de Xixia, y la ejecución final aún está en manos de Liu Zhao. En ese momento, aunque Liu Zhao se encontraba en las praderas mongolas, ya conocía el sistema de la desaparición del reino de Xixia. Comillas Ding. Felicidades al anfitrión por exterminar el reino de Xixia y conseguir el paquete de exterminio. Comillas Ding. Felicidades al anfitrión por saquear toda la fortuna del reino de Xixia. Comillas Ding. Felicidades al anfitrión por conquistar todo el territorio de Xixia. El pitido siguió sonando durante 10 minutos antes de detenerse. Esto también indica que el reino de Xixia se ha incorporado completamente al territorio del reino Han. Luego la mirada de Liu Zhao se dirigió al suroeste. Comillas maldito camino 39, son todos monos 35. La mayoría de los territorios ocupados por las tribus Tubo son altas montañas, y los caminos son muy difíciles y peligrosos. El principal enemigo aquí no son las tribus Tubo, sino el duro entorno y el clima. Por eso Liu Zhao le dio a Sima Yi 400.000 hombres. Debes saber que Zhuge Liang solo le dio 100.000 a Liu Zhao del reino Xixia, quien se encargó de 600.000 tropas. La razón está aquí.
Estos nativos tibetanos son demasiado insidiosos. Sima Yi frunció el ceño al mirar el mapa de la ruta de marcha. Si hay una confrontación directa, tiene una certeza absoluta de ganar. Según las noticias anteriores, el ejército combinado de las alianzas Tubo es de entre 300.000 y 400.000 hombres, mientras que el ejército Han tiene un total de 400.000. Sin embargo, las tribus Tubo sabían que no eran oponentes del ejército Han, y usaron las montañas como cobertura. En fin, no tienen contacto directo y solo envían a unos pocos cientos de personas a la vez, no más de 1000 como máximo, así que Sima Yi está indefenso. Si te encuentras con un ataque sorpresa del enemigo, no puedes dejar de buscar y contraatacar, ¿verdad? Hay montañas y barrancos por todas partes, y decenas de miles de personas pueden esconderse en cualquier lugar. Así que en las últimas 2 semanas, el ejército de 3 bandas de Sima Yi solo ha avanzado menos de 800 kilómetros. Afortunadamente, aquí hay densos bosques y ríos, y la escasez de alimentos y pastos se ha aliviado mucho. Parece que tenemos que encontrar una manera de atraer a estos nativos, reflexionó Sima Yi. 3 días después, comíllase. ¿Por qué detuvo el avance del ejército Han? Un pequeño grupo de tropas de las fuerzas aliadas de las tribus Tubo se escondió en una alta montaña y observó con recelo el campamento del ejército Han al pie de la montaña. Han pasado 3 días, y aún no hay señales de que el ejército Han se retire del campamento. Ante la duda, cuando el general de la noche, una docena de soldados Tubo 4.9 vestidos de negro se colaron en el cuartel de Dan. Pronto comprendieron por qué el ejército Han se contenía. Comillas, Dios mío. Nuestra Majestad ha perdido, comillas, ¿qué puedo hacer? No solo los 500.000 soldados de la expedición occidental a Mongolia han sido aniquilados, sino que incluso Nuestra Majestad murió en batalla, también está la batalla de Xixia. Nuestro primer ministro Zhuge Liang fue decapitado por el ejército de Xixia. He oído que el ejército de 100.000 finalmente se redujo a menos de 10.000. Los espías tibetanos escucharon los campamentos de más de una docena de soldados Han seguidos, y hubo conversaciones similares en cada campamento. El ejército Han fue derrotado. Liu Zhao dirigió un ejército de 500.000 hombres hacia el oeste, a Mongolia, para aniquilarlos, e incluso murió en batalla. La batalla contra el reino Xia occidental también fue una gran derrota. Comillas, jaja. Eso es, comillas, dije, porque el ejército Han no se movió durante 3 días seguidos, y resultó que su emperador murió. No se trata solo de la muerte del emperador, sino de la gran derrota de los 2 ejércitos del reino Han, y estamos a punto de enfrentarnos al ejército de nuestros aliados mongoles y a los aliados del reino Xia occidental, comillas. Entonces, es muy probable que el gran reino Han sea subyugado. Así es. Ahora debemos actuar, tomar la ciudad del gran reino Han frente a Mongolia y Xixia, y saquear sus riquezas. En cuanto los patriarcas de las docenas de tribus de Tubo discutieron, inmediatamente reunieron a los soldados escondidos en diversos lugares. En ese momento, habían pasado otros 5 días, y el ejército Han ya había comenzado la retirada. Comillas, guerreros, abajo está el ejército del Gran Han. Fueron derrotados en la expedición occidental de Mongolia y Xixia, e incluso su emperador murió. Ahora es nuestra oportunidad, comillas, acabemos con todo el ejército Han. Tomen la ciudad Han, saquen su oro y plata y disfruten de sus mujeres. Los patriarcas de cada tribu se movilizaban antes de la guerra. El ejército de la alianza tribal Tubo no podía considerarse un verdadero ejército. Ni siquiera establecieron una corte imperial unificada. ¿Dónde podría haber un ejército regular? Todos son nativos fuertes de diversas tribus. Los ojos de estos nativos se iluminaron al oír hablar del oro, la plata y la mujer. He oído que las mujeres de las llanuras centrales son hermosas y blancas, comillas, sí, 10.000 veces más hermosas que la mujer más hermosa de nuestra tribu. Vamos. Acabemos con el ejército Han, comillas, vamos. Arrebaten la riqueza del gran hombre, comillas, vamos. Disfruten de la mujer del gran hombre. En un instante, 300.000 soldados de la alianza tribal Tubo lanzaron un ataque simultáneo contra el ejército Han de 3 bandas. Comillas, por fin han picado. Sima Yi sonrió levemente. Todo va mejor de lo que esperaba. En ese momento se encontraban en la orilla este del río Gadu. En otras palabras, esperen un momento, estas tropas de la alianza tribal Tubo ni siquiera tienen escapatoria. Comillas, contraataque. Siguiendo la orden de Sima Yi, los 200.000 soldados Han, que seguían retirándose presas del pánico, inmediatamente. Detenido, Deng Deng casi al mismo tiempo, todas las tropas Han saltaron en su dirección,
¿Qué está pasando? ¿Por qué miras a los Han sin miedo? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Los soldados de la tribu Tubo que corrían al frente sintieron de repente que algo andaba mal. Pero era demasiado tarde. Aunque quisieran retroceder en ese momento, no tenían ninguna posibilidad. Los soldados tibetanos en la retaguardia desconocían lo que sucedía frente a ellos, y todos se apretujaron hacia adelante con ojos brillantes. Como resultado, los soldados que se precipitaron al frente y sintieron que algo andaba mal solo pudieron ser arrastrados por el gran ejército, o Zhao, que venía detrás para cargar contra el ejército Han. Fuego al ver a los soldados Tubo entrar en el alcance de la ametralladora. Innumerables destellos de fuego se entrelazaron en una hermosa imagen. Por supuesto, esta imagen es un poco cruel para el ejército de la Alianza Tubo. Uno a uno, los soldados Tubo cayeron en el camino de la carga. Antes de morir, sus rostros estaban llenos de incredulidad. ¿Por qué? ¿Porque el ejército Han todavía tenía la moral para luchar contra 7? ¿No deberían haber huido en este momento? Punto. El ejército de la Alianza Tubo ya era débil en número. Su calidad militar no era comparable a la del ejército Han. Y la diferencia en armamento es evidente. Así que el resultado de la batalla es fácil de imaginar. La ira ardía como la siega del trigo, y filas de tropas Tubo cayeron. Por fin comprendieron, no. Es una treta del ejército Han. No se están retirando realmente, están mordiendo el anzuelo. 35. Escapad. Escapad. El patriarca tribal, que supervisaba la batalla en la retaguardia, finalmente comprendió y dio la orden de retirada. De hecho, no hacía falta que dieran órdenes en ese momento, y los soldados de Tubo que iban al frente ya habían empezado a huir. Uno a uno, solo odiaban que sus padres les dieran un par de piernas, y corrían desesperados. ¿Pero dónde tenían salida? Contraataque. Acompañado por los aullidos de los contraataques, el ejército Han gritó con majestuosos cuernos, marchó a paso firme como una enorme máquina y se adelantó. Maten. 39. Comparado con los aterrorizados soldados de Tubo, el ejército Han no tenía prisa. Sabían que los soldados de Tubo no tenían forma de retirarse, y el río Dadu estaba a sus espaldas, a menos que les crecieran alas. No hay manera. ¿Qué? ¿Qué haremos? No quiero morir. Mirando el turbulento río Dadu a sus espaldas, todos los soldados tibetanos estaban desesperados. Ríndanse. No me maten, me rindo por favor, déjenme morir, no quiero morir. Desesperados, uno tras otro, los soldados de Tubo decidieron rendirse. Esta escena también se representa a la izquierda y a la derecha. Izquierda. Los 100.000 soldados Han fingieron retirarse, mataron a 30.000 enemigos a lo largo del río Hinsa, y los 50.000 soldados Tubo restantes se rindieron. Derecha. Cerca del monte Hisi, 100.000 soldados Han aplastaron a los 80.000 soldados de la coalición Tubo. Los soldados Tubo yacían por todas partes, y el ejército Han decapitó a innumerables. De ahora en adelante, no habrá guerra en el noroeste. Sima Yi sonrió con orgullo tras escuchar el informe de batalla de los dos ejércitos, a la izquierda y a la derecha. En ese momento, la enorme región noroccidental, equivalente al territorio de Mongolia, cayó en manos del Estado Han, sentando una base sólida para que el Estado Han avanzara por la ruta de la seda hacia Liao Occidental y luchara por el continente. El próximo oponente es Liao. Liu Zhao dirigió su atención al reino de Liao Occidental en el noroeste para Flores. La extensión territorial del reino de Liao Occidental es muy extensa. Comienza en el río Amudarya al oeste y termina en el lago Ubutsu-Nor, bordeando las praderas mongolas al este. Comienza en el lago Balkhas al norte y termina en las montañas Kunlun, bordeando las tribus tibetanas al sur. Por supuesto, la mejor ruta para que el ejército Han marche es la estepa mongola o la antigua ruta de la seda. Debido a la obstrucción de las montañas Kunlun y el Himalaya, es casi imposible avanzar desde las tribus Tubo 00. Pero ahora debería ser el momento de que todo el ejército descanse. 95. Liu Zhao se retractó. 2 meses después. Las tribus de Tubo, Mongolia y toda Xixia habían sido pacificadas por el ejército Han. Construyan el arco del triunfo, prometía mi ejército. Junto con los 3 decretos imperiales de Liu Zhao, 3 poderosos y majestuosos arcos del triunfo se alzaron del suelo. Viva los heroicos soldados Han. Viva la heroica caballería Han. Viva la heroica infantería Han. Viva la heroica fuerza aérea Han. Bajo la mirada de Liu Zhao, los emprendedores soldados Han inauguraron el honor que solo a ellos les corresponde. Viva la gran majestad. Viva. Viva. De la misma manera, estos soldados rindieron homenaje a su gran emperador Ban.
Pronto, la noticia del regreso del ejército tripartito del ejército Han tras una gran victoria se extendió por todo el país. Comillas victoria. Nuestra gran majestad ha vuelto a la victoria comillas como dije, nuestro ejército es invencible comillas qué gran cosa es destruir los tres reinos a la vez. En un instante, toda la dinastía Han se llenó de alegría. Y Liu Zhao no olvidó a estas personas. Estas amables personas se organizaron para apoyar al ejército Han en aquel momento. Liu Zhao ordenó a Zhuge Liang que sacara el registro número 24, y quienes habían donado artículos para el reino Han recibirían el doble, y viceversa. Contribuyan al ejército Han y conviértanlo en el equivalente a tesoros de oro y plata. Comillas yo nunca maltrataré a mi pueblo ni lo oprimiré 35 frente a algunos generales y ministros que se rindieron, Liu Zhao explicó, su majestad se preocupa por la gente, es la bendición de la gente de la dinastía Han y la bendición del país de la dinastía Han. La mente de su majestad nunca se ha visto en siglos. Los generales y ministros que se rindieron de Mongolia, Tubo, Dali, Xia Occidental y la dinastía Song del Sur los admiraron uno por uno. Pero cuando Dan cayó en la alegría del júbilo, algunas cosas fueron diferentes. Dinastía Angkor. Angkor Thom. En el noreste, ha surgido un enorme imperio. Este es el imperio Han, más fuerte que la dinastía Han anterior. Jayavarman VII se sentó preocupado en el trono del rey. Jayavarman VII fue un buen rey, dirigió el ejército de la dinastía Angkor para dominar el sudeste asiático. Solo quedan unos pocos países pequeños en el sudeste asiático, la dinastía Lee, Jinglong, el país de la reina, el país de Bagan y el Sanfoki más meridional. Originalmente, Jayavarman VII estaba a punto de destruir el reino de la reina, la dinastía Li y el reino de Jinglong con grandes ambiciones, para luego mordisquear Bagan y los tres Budas. Sin embargo, el fuerte ascenso del gran estado Han en el norte lo hizo sentir presión e incluso miedo. Un año. El gran Han descendió del cielo, aniquiló el reino de Jin con truenos, y el viento otoñal arrastró las hojas hacia la dinastía Song del sur, coaccionando a Dali, y ahora, tres ejércitos se han lanzado al unísono, destruyendo Mongolia, pacificando Xixia y fijando a las tribus de Tubo. Tal un récord aterrador es inaudito en la historia. Un territorio tan vasto es inaudito en la historia. Desde el surgimiento de la dinastía Han, la marcha no se ha detenido. ¿Qué dice Jayavarman VII? Miró al ministro bajo el escenario. Comillas majestad, es evidente que el emperador de Han es un emperador ambicioso comillas sí, debemos planificar con antelación debemos unir la dinastía Li, Jinglong, el reino de la reina, Bagan e incluso el Sanfoki más meridional. Solo así podremos enfrentarnos al aterrador ejército Han. Ningún país opta por rendirse de inmediato, 007, y es la dinastía Angkor la que está a punto de unificar la península del sudeste asiático. A esto también me refiero, ¿dónde está el primer ministro? Te he enviado a la dinastía Li, Jinglong, el reino de la reina y Bagan, presionando a los cuatro países, formando una alianza con nosotros y enfrentando juntos al imperio Han en el norte, dijo el ganato de Kechat. Al oír esto, el primer ministro de la dinastía Angkor apareció y asintió. Comparada con la dinastía Angkor en la península del sudeste asiático, la situación de Xiliao en ese momento era aún peor. Comillas ¿qué dices? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ahora? Rugió Yeludasi furioso desde la silla del dragón. En el rabillo del ojo, se podía ver claramente un toque de pánico. Sí, estaba asustado. Punto. Como dije, fue una decisión imprudente unir fuerzas con las tribus Dali, Song del Sur, Mongolia, Xixia y Tubo para luchar contra el reino Han. Ahora pueden ver que las tribus Song del Sur, Dali, Mongolia, Xixia y Tubo son todas la muerte. No deberían haber estado en esta liga desde el principio 99 unirse a esta alianza está llevando a nuestro Xiliao al borde de la extinción. Algunos ministros de Xiliao que originalmente abogaron por no unirse a la alianza se pusieron de pie y se mostraron agresivos. Frente a ellos, naturalmente, están los ministros que apoyaron firmemente unirse a la alianza al principio. Comillas es broma. Si los Xiliao no nos unimos a la alianza, el reino Han no nos atacará después el emperador de Han es un emperador ambicioso. En Xiliao no somos Mongolia, ni Xixia, ni Tubo, ni la dinastía Song del Sur, ni Dali, que se rindió sin luchar las dos facciones se enfrentaron ferozmente. Al ver esto, Yeludasi no pudo evitar enfurecerse aún más. Basta, no hablemos más de eso. Ahora no es momento de juzgar si fue el momento adecuado para unirse a la alianza, sino de pensar en cómo enfrentarnos al reino Han, negociar la paz o luchar a muerte. Yeludasi abofeteó el camino del dragón. Al oír esto, todos en el público guardaron silencio.
Después de un largo rato, el primer ministro de Siliao se puso de pie. Su Majestad, ahora que el estado Han es fuerte y está en ascenso, ha destruido a las tribus Jin, Song del Sur, Dali, Mongolia, Xixia y Tubo de una manera inigualable. Aunque nuestro ejército cuenta con un gran ejército de 700.000 hombres, definitivamente no es el oponente del estado Han. Por lo tanto, ahora el único plan es pedir la paz. Al escuchar las palabras del primer ministro, todos los ministros de la corte guardaron aún más silencio, incluso Yellodashi se quedó sin palabras durante un largo rato. Aunque suena bien, todos entienden que buscar la paz es rendirse, y rendirse es buscar la paz. Simplemente suena bien. Comillas de verdad no tienen forma de resistirse al gran reino Han. El tono de Yellodashi tenía un matiz de oración. Hay una manera. Es solo que, reflexionó el primer ministro. ¿Qué? Dense prisa, Zeg, en decirlo. Había un rayo de esperanza en los ojos desesperados de Yellodashi. Para unir a los Huatzicimo en el sur y al Kanato de Kepchak en el norte, los ejércitos de estos dos países no son inferiores a los de nuestro reino de Liao Occidental. Una vez unidos los tres países, el ejército combinado no será inferior a 3 millones. No es imposible reclutar tropas y ampliar el ejército a 5 millones, dijo el primer ministro. Utuzcimo es un gran país de Asia Central, con un ejército de nada menos que 1,3 millones. Durante la dinastía Song, se apropió de las ganancias del comercio de la ruta de la seda entre Asia y Europa, convirtiéndolo en un país absolutamente poderoso. El Kanato de Kepchak, que poco después pasó a llamarse la Horda de Oro, aunque se encuentra en el norte, no debe subestimarse su fuerza nacional. Con un ejército de entre 400.000 y 500.000 personas, cada una de ellas es una generación valiente y audaz, pero ¿estarán de acuerdo?, preguntó Yellodashi con preocupación. Una gran potencia no permitirá que otra gran potencia aparezca a su lado. Al principio, la fundación y el auge de la dinastía Liao Occidental erosionaron a muchos países vecinos, lo que naturalmente despertó la vigilancia de Huatzicimo y el Kanato de Kepchak. Ahora, los tres reinos han luchado entre sí año tras año, y todos quieren destruirse mutuamente para expandir el territorio y el alcance de su propio país. Puede que antes no fuera posible, pero ahora tengo una gran comprensión, afirmó el primer ministro. Bueno, los enviaré a los dos países de Huatzicimo y Kepchak para formar una coalición tripartita y luchar juntos contra el poderoso y creciente imperio Han en el este. Yellodashi tomó una decisión. Yellodashi era un emperador muy intrigante. Aunque estaba dispuesto a seguir luchando contra el gran hombre, no olvidó usar algunas tácticas. Pronto, un gran convoy partió de Siliao con rumbo al gran Han en el este. En ese momento, la alegría de Daan se había desvanecido, y Liu Zhao patrullaba las tierras recién ocupadas. Informando a su majestad, Siliao envió mensajeros y trajo ricos regalos. Comillas a, ¿sí? Liao 010 pulgadas del oeste también envió un enviado. Liu Zhao se quedó un poco desconcertado. Que esperen, por cierto, el lugar para anunciar al enviado de Siliao debería ser Guazhou. Liu Zhao reflexionó un momento. Guazhou es el Jiuquan de generaciones posteriores, ubicado en el extremo occidental del corredor noroeste. Poco después de caminar hacia el oeste, solo queda una ciudad comercial fronteriza, Sandbar. En ese momento, la línea del frente en Guazhou no estaba tranquila. Tras destruir a las tribus mongolas, Xia Occidental y Tubo, las salidas del canal de transmisión bidimensional se habían disparado a 100. En respuesta a la siguiente guerra contra Siliao, Liu Zhao instaló 20 salidas en Guazhou, Sazhou y otros lugares de una sola vez. Las tropas de la dinastía Han salieron corriendo por la salida del pasaje como una marea. Por supuesto, como el noroeste era un lugar de intenso frío, la mitad de los pasajes se usaban para transportar diversos materiales. Comillas, ¿es esto un banco de arena? El enviado de Siliao sintió que algo andaba mal desde el momento en que pisó la tierra del reino Han. Ya había estado aquí antes. Dado que Sazhou colinda con Siliao, las caravanas de la ruta de la seda euroasiática pasan necesariamente por aquí, y el lugar se ha vuelto próspero. Pero no ha alcanzado esta magnitud, ¿verdad? El mensajero de Siliao quedó completamente atónito. Lo que tenían antes y no era una pequeña ciudad comercial fronteriza, sino una enorme ciudad. La muralla tiene 8 metros de alto y 7 de grosor. Se extiende por decenas de kilómetros. En la muralla ondea el estandarte, y la espada es como un bosque. Comillas, esto es, sin duda, una fortaleza militar armada hasta los dientes. El enviado de Liao Occidental se estremeció. No lo entendían. ¿Cómo lo logró la gran dinastía Han?
Sin mencionar la cantidad de mano de obra necesaria para construir una ciudad tan grande en tan poco tiempo, ¿de dónde salió la piedra para construirla? Este es el desierto del noroeste, ¿dónde está la piedra? Su Majestad tiene una orden, y el enviado de Siliao esperará con Guazhou. Los enviados de Siliao no tuvieron oportunidad de entrar en la ciudad, así que fueron vigilados y presionados por los soldados del ejército Han y continuaron avanzando hacia Guazhou. 3 días después, el enviado de Siliao finalmente llegó a Guazhou. El ministro de Asuntos Exteriores, el enviado de la dinastía Liao Occidental, tiene una audiencia con el gran emperador Han. Los enviados de la dinastía Liao Occidental se arrastraban por el salón del palacio temporal. Su postura era baja. Incluso se mencionó la palabra ministro de Asuntos Exteriores. Comillas, un ministro de Asuntos Exteriores. Ah. ¿Será que tú, Xi Liao, quieres inclinarte ante mí como ministro? Liu Zhao sonrió levemente. Gran emperador de Han, antes, nuestro rey de Siliao fue hechizado por villanos locales, y luego nos unimos a Mongolia, Xixia y otros países. Ahora, esos villanos han sido asesinados por nuestro rey. Para expresar nuestras disculpas. Nuestro rey me pidió especialmente que compensara a su gran majestad. Los enviados de Siliao presentaron rápidamente la lista de contribuciones: 100.000 taels de oro. 100 bellezas. 10 perlas nocturnas, 4.950 pares de productos de marfil. Hay muchas donaciones. Tesoros del cielo y la tierra, bellezas, objetos raros y preciosos, de todo su majestad el gran emperador de Han. Venimos con la sinceridad de la paz y esperamos que los dos países de Siliao y Han puedan usar sus espadas y armas y coexistir pacíficamente. 99. El mensajero de Siliao volvió a desplomarse en el suelo. Después de hablar, el enviado de Xi Liao permaneció inmóvil, sin siquiera atreverse a respirar. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Comillas, ¿de tener la espada para siempre? Coexistencia pacífica. Liu Zhao se levantó de la silla del dragón. Sí, su majestad el gran emperador Han. El mensajero no se atrevió a levantar la cabeza respetuosamente. Ja 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 ja. De repente, la risa de Liu Zhao resonó por todo el salón. Te pregunto, ¿por qué no dijiste que nunca detendrías al espadachín y vivirías con Pin? Liu Zhao se acercó al mensajero y bajó la mirada. Esto, antes de que nuestro rey fuera hechizado por villanos domésticos. El enviado de Siliao se secó el sudor frío y dijo, comillas, ¿ah? ¿El villano está hechizado? Entonces yo también fui hechizado por el villano hoy. No dejaré de luchar contigo en Siliao. Liu Zhao se burló. Comillas, ¿qué villano es tan encantador? Es obvio que porque ves que no podemos vencernos, estás aquí para pedir la paz. Comillas, sí, su majestad, no debe prometerles nada. Comillas, son un grupo de gente insidiosa. Inmediatamente, los generales y ministros en la sala comenzaron a hablar. Gran emperador de Han, estamos aquí con sinceridad. Mientras ambos países puedan detener sus ejércitos y hacer la paz, nosotros, Xi Liao, estamos dispuestos a someternos al Estado Han y a ser sus subordinados para siempre. País. El enviado de Siliao dijo apresuradamente, ja. Liu Zhao no dijo mucho, pero salió directamente del salón. Inmediatamente, los generales y ministros Han lo siguieron con los enviados de Siliao. Poco después, un grupo de personas apareció en la muralla de Guazhou. En ese momento, bajo la muralla de Guazhou, ya era un caballo dorado, y la multitud era como una marea. El ejército de 500.000 hombres era como una escultura, inmóvil bajo la muralla. Ningún movimiento, ningún sonido. Sin embargo, el escalofrío que emanaba fue suficiente para que la gente tímida se arrodillara y suplicara clemencia. Esto. Al ver a los 500.000 leones machos bajo la muralla, el mensajero de Siliao tembló de miedo, e incluso sus dientes no dejaban de castañetear. Comillas, hurra. Cuando los soldados Han vieron a su gran emperador, gritaron de inmediato. Por un momento, el sonido fue como un trueno, directo al cielo. Putong. El enviado de Siliao estaba asustado por el repentino trueno, cayó al suelo, sin amos. Comparado con ser enviado por otros, prefiero conseguirlo yo mismo. 55. Liu Zhao saludó a los soldados bajo la muralla de la ciudad y luego abandonó la muralla. Hasta ahora, los enviados de Siliao estaban desesperados. Liu Zhao no había dado en el blanco. Liu Zhao ya había comenzado a prepararse para la guerra contra ellos tras la destrucción de Xixia, Mongolia y otros países. Ahora, el ejército está reunido. Y los mensajeros que enviaron para unir los dos reinos de Huadzizi y Kepchakán pueden no haber sido persuadidos aún.
Comillas, ¿hay alguna esperanza para nosotros en Siliao? Siliao vio que el ejército Han bajo la muralla había comenzado a avanzar, y el terror y la desesperación lo invadieron. Para la guerra en Siliao, Liu Zhao no solo movilizó 500.000 de tropas. En la recién construida ciudad del Banco de Arena, todavía hay 500.000 tropas. En total, son 1.000.000. Y este es solo el ejército izquierdo. Camino correcto, en la estepa mongola. 1.000.000 de jinetes se habían reunido. Seguirían el río Zaguan, buena suerte, para atacar la zona de Nianbain en el extremo noreste de Siliao. En ese momento, el ejército en Siliao contaba con solo 700.000 hombres. Esta fue una guerra en la que el ejército Han tenía una ventaja numérica, 3 veces mayor que el ejército de Siliao. Esta era también la expectativa de Liu Zhao sobre la intervención de Huatzicimo y Kepchak-kan. Incluso si los dos países no se enfrentan esta vez, Liu Zhao no detendrá su expansión tras evaluar el ritmo de Siliao. Punto. Lo que Liu Zhao desea es un país unificado. En este mundo de la talla divina, solo puede haber un país, el gran reino Han. En este mundo de la talla divina, solo puede haber una voz, la de Liu Zhao. Cualquier país que se atreva a bloquear el reino de Han y violar la voluntad de Liu Zhao será eliminado sin piedad. La noticia del ataque masivo del ejército Han llegó rápidamente a la capital de Siliao gracias a los enviados de Siliao. Comillas, Majestad, fracasó, nuestro plan fracasó. El emperador Han no tuvo intención de dejarnos ir desde el principio. La enorme ciudad ya se ha alzado en el corredor Exi, y millones de tropas marchan sin cesar desde la ciudad hasta aquí. El enviado de la dinastía Liao Occidental, enviado a la dinastía Han, habló presa del pánico. Al oír esto, Yeludasi guardó silencio. Comillas, si ese es el caso, luchemos. Yeludasi se levantó de repente y golpeó el escritorio frente a él con un puñetazo. El mensaje del mensajero era claro, Liu Zhao no quería doblegarse. En cambio, se integró completamente al estado Han, y Siliao desapareció por completo desde entonces. Esto es inaceptable para el emperador de cualquier país. Sin mencionar que Siliao fue fundada por Yeludasi. Él fue un emperador fundador. Aún más reacio a rendirse a los pies del reino Han de esta manera. Comillas, aunque sea destruido, es imposible para los grandes reinos Han de Jin, Song del Sur, Dali, Mongolia, Xixia y Tubo. Si quieres que me rinda, nos vemos en el campo de batalla. Yeludasi tiene tanta confianza en sí mismo no solo por su arrogancia. Hay más factores externos. Ni siquiera lo pensó. Envió enviados de ambos países, Huatzicimo y Kepchak-kan, antes de que abandonaran el territorio de Siliao, y los enviados de Huatzicimo y Kepchak-kan entraron en Siliao. Sí. Huatzicimo y Kepchak-kan también quieren unirse a Siliao. El próspero ascenso de la dinastía Han se extendió por Asia Central a través de las caravanas comerciales. Comillas, un imperio aterrador se alza desde el este. Comillas, este es un imperio de terror que nunca deja de expandirse. Ya han destruido la dinastía Jin, la dinastía Song del Sur, Mongolia, Xixia, Tubo y Dali. Ahora, van a lanzar una guerra de aniquilación contra Siliao, y después de destruirlo, detendrán la ofensiva. 35 comillas, no puedo comillas para resistir a este imperio aterrador, los tres reinos deben estar estrechamente unidos, para Flores. Al mismo tiempo que el Estado Han enviaba tropas, el reclutamiento integral de los tres reinos de Siliao, Huatzizi y Kepchak-kan ya había comenzado. Y esta vez, una alianza también se ha formado lentamente desde el sureste. Dinastía Angkor. La capital, Angkor Thom. El malvado ejército del Imperio Han ha comenzado a atacar países como Siliao. No tardará en invadir nuestro país, ocupar nuestras ciudades, arrebatarnos nuestras riquezas y ocupar a nuestras mujeres. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos. Jayavarman VII ofrecía un suntuoso banquete. En el banquete, no solo estaban los generales y ministros de la dinastía Angkor, sino también de la dinastía Lee, Jinglong, el país de la reina y el país de Bagan. Y los mensajeros del Sanfoki más meridional habían llegado. En cuanto a los reyes de estos países, también pensaban en venir. En persona. Pero temía que se tratara de una conspiración de Jayavarman VII. ¿Y si los pillaban en el banquete? Tranquilos, esta vez, el ejército de nuestro Oubang Chao estará al frente, y esto no son las llanuras centrales, no es un terreno llano. Ni es una victoria con un gran número de personas. Jayavarman VII consoló a Daofan. Punto. Jayavarman VII tiene razón, el terreno y el entorno aquí son diferentes a los de las praderas del norte, y aún más a los de las mesetas donde se asientan las tribus tibetanas. La selva es densa, y las montañas, los bosques y los barrancos se entrelazan, lo que hace imposible llevar a cabo operaciones militares a gran escala.
Además, las numerosas bestias venenosas de la selva, así como las diversas enfermedades causadas por el duro entorno, son oponentes más aterradores que el enemigo. Sin embargo, obviamente no había pensado en ello en ese momento. La dinastía Han no era un imperio cualquiera. Es un imperio enorme que ha unificado un mundo. Por supuesto, en la dinastía Han, había tropas específicamente responsables de la guerra en la selva, y estos soldados también provenían de lugares con un entorno similar al de la dinastía Angkor. Además, las condiciones médicas del país de Han son mucho más avanzadas que las del mundo 24. En los campos de batalla de este mundo, algunos soldados mueren directamente en el campo de batalla, pero no todos. Con mayor frecuencia, los soldados heridos no reciben tratamiento médico oportuno ni atención de enfermería efectiva y mueren a causa de heridas y enfermedades. Sin embargo, este problema no existía en la dinastía Han. Estos niños necesitan una buena paliza. Al principio, Liu Zhao no prestó atención a la dinastía Angkor ni a otros países, pero cuando usó la habilidad Ojo de Dios para comprobarlo sin querer, vio la movilización anormal de las tropas de la dinastía Angkor y otros países. Siendo honesto, Liu Zhao tampoco valoró a estos países. Comillas, ¿dónde está Sima Yi? Pronto, Liu Zhao encontró a Sima Yi. El ministro está aquí, te ordené que enviaras emisarios a la dinastía Angkor, Bagan, Jinglong, la dinastía Li, el reino de la reina, Sanfoki y 6 países. Solo puede haber un país en este mundo, y solo puede haber una voz en este mundo, ¿entiendes? Comillas, su majestad, lo entiendo. Tras recibir la orden, Sima Yi envió inmediatamente a 6 países del sudeste asiático. Tras recobrar la consciencia, Liu Zhao continuó lidiando con los Liao que tenía delante. En ese momento, la vanguardia del ejército Han, que partió del Banco de Arena, ya había entrado en el territorio de Siliao, pero cerca de Banco de Arena, no había ciudad de Siliao en un radio de varios cientos de millas, y había un punto de encuentro cerca de Lop Nur. El Lop Nur actual no es una generación posterior. Las aguas del río Tarim convergen aquí en Lop Nur, convirtiéndose en la fuente de vida para innumerables animales y viajeros de negocios a lo largo de la ruta de la seda. En este momento, hay un grupo de viajeros de negocios descansando aquí. Comillas, he oído que un país poderoso en el este ha surgido. Sí, se dice que muchos países han sido destruidos. No sé si esto es bueno para nuestra caravana. 99 Este gran país Han es demasiado poderoso para empezar con nuestros viajes de negocios, ¿verdad? Hemos traído comercio al gran país Han. Esta caravana acababa de regresar del país de Huatzicimo, y se sentía un tanto desamparada y aterradora. Cuando partieron del este, el reino Xia occidental aún existía, y las praderas del norte aún estaban controladas por Mongolia, pero esta vez era diferente. Xia occidental y Mongolia habían desaparecido. Fue reemplazada por la gran dinastía Han 013. Por supuesto, no estaban demasiado preocupados. Las diversas dinastías y países consideraban que sus viajes de negocios en este tipo de intercambio comercial no estaban mal, al menos no eran deliberadamente tristes. En ese momento, se oyó un sonido de cascos. Comillas. ¿Podría otro viajero de negocios venir a descansar aquí? No, esto no es un viaje de negocios, pero, comillas, ejército. Es caballería, comillas, esta es la caballería del reino Han. Todos notaron la bandera ondeando al viento. En el camino de regreso, habían escuchado innumerables descripciones. Esta es la bandera del gran reino Han, la bandera de ese país aterrador. Punto. No, vámonos. Parece que el ejército de la dinastía Han ya ha empezado una guerra contra Siliao. Esta es la única fuente de agua a gran escala cercana, y sin duda se convertirá en un recurso por el que el ejército Han tendrá que competir. Date prisa. El viajero de negocios huyó de inmediato cuando la situación empeoró, lo que dejó a Lin Feng, un general de ataque, sin palabras. Comillas, ¿tanto miedo doy? Simplemente huya, olvídalo, no hay necesidad de perseguirlos. Lin Feng se tocó la nariz y dijo, comillas, ¿dónde está el explorador? ¿Has encontrado algún rastro del ejército de Siliao? Informe al general, no hay ni un solo soldado del ejército de Siliao en un radio de 500 kilómetros. Comillas, explora de nuevo 35 comillas, lo prometo. Tras desmontar, Lin Feng miró el mapa y pensó. En un radio de cientos de kilómetros a la redonda, solo hay una ciudad del Wobu al suroeste, y no hay otra ciudad en Siliao. Y la ciudad de Amelia al noreste no estaba en su consideración, y Liu Zhao ya había enviado un ejército para ocuparse de ella. Voy a seguir el río Tarim ahora, pero si lo hago, no podré resolver la ciudad del Wobu. Lin Feng sintió que le costaba elegir. Después de todo, era su primera vez como general de ataque.
Si no se resuelve la ciudad de Zanahoria, el ejército de Liao occidental de la ciudad del Wobu puede amenazar esta fuente de agua, pero si se resuelve, llevará tiempo no hablar de ello y será necesario dividir las tropas. Solo hay 50.000 atacantes ahora. En ese caso, entonces, la mirada de Lin Feng se dirigió a la ciudad de Yanyan del Wobucheng, en dirección a Sinan, la ciudad de Anduan y. Yaerqian, a Kesiaer, una de las 3 ciudades principales del oeste de Liaoning. Entonces, lo haré siempre, evitando este desierto directamente, atacando desde el suroeste de Siliao hasta la frontera, y dando un rodeo, yendo directo a la importante ciudad de Siliao, pero perderé a Er. Tras tomar una decisión, Lin Feng cambió inmediatamente su ruta de marcha con 50.000 jinetes y corrió hasta la ciudad del Wobu, en el suroeste. Lin Feng tiene un poco de suerte, Liu Zhao percibió esta escena con el ojo de Dios. En la dirección donde Lin Feng avanzaba originalmente, es decir, a unos 1000 kilómetros a lo largo del río Tarim, había 300.000 soldados del oeste de Liaoning emboscados. Si Lin Feng hubiera seguido la ruta original, el ejército de vanguardia de 50.000 habría sido emboscado, y aún se encontraba en el entorno desértico que otros conocían, incluso si no perdía, sufriría enormes pérdidas. Pero ahora, no tienen posibilidad de regresar, ni siquiera con refuerzos de Huatuzimo y el Kanato de Quechat. Liu Zhao tiene un plan. No solo vio a los 300.000 soldados de Xiliao emboscados en el río Tarim, sino que también notó que, en lugares más lejanos, millones de refuerzos del Kanato de Kepchak se acercan. La orden, Zhao Yun es el general de vanguardia del ejército chino, Ma Chao es el general adjunto, al mando de los generales del cuartel general de 100.000 hombres, avanzando a lo largo del río Tarim y luego dirigiéndose al norte para tomar la ciudad de Kuxian. Liu Zhao reasignó inmediatamente a los generales. Aunque Zhao Yun y Ma Chao estaban desconcertados, era evidente que Lin Feng era su atacante. ¿Por qué los habían designado? Pero, ante la voluntad de Liu Zhao, solo podían obedecer órdenes. El comandante en jefe, el último general lidera la orden. Bien hecho. Inmediatamente. Ma Zhao y Zhao Yun llevaron a 100.000 generales a lo largo del río Tarim y se dirigieron directamente a la ciudad de Kuxian, cerca de la interrupción del río Tarim. Maldita sea. ¿Cuándo llegará el ejército Han de maldita sea a la fábrica 39? No lo sé, debería ser pronto. ¿No informaron los espías que la vanguardia del ejército Han había llegado a Lop Nur hace unos días? Esta vez, debemos mostrarle al ejército Han una buena imagen. En otros lugares, puede que no seamos oponentes del ejército Han, pero en el desierto, Punto. El ejército de Siliao aún confía en luchar en tierra firme. Su confianza está justificada. En el desierto, las tormentas de arena pueden hacer que las armas de fuego sean más propensas a fallar. Sin embargo, Xiao Anli, comandante general del ejército de Siliao en esta ocasión, no se muestra optimista. Independientemente de cualquier excusa, hay un hecho innegable: Daliao fue destruida por el doble ataque de la dinastía Jin y la dinastía Song del norte. Afortunadamente, Yeludasi luchó con fiereza y restableció el régimen de Liao occidental. También puede considerarse una continuación de Daliao. Y el gran Han que tenía delante, por no hablar de los dos bandos de la dinastía Jin y la dinastía Song del sur, incluso añadió las tribus de Mongolia, Dali y Tubo, y Xixia no temió. Temió. Xiao Anli solo puede pensar en esta palabra, ¿de verdad podemos ganar? Xiao Anli miró la arena amarilla en el cielo y no pudo evitar preocuparse. Adelante está la ciudad de Kuxian. Zhao Yun tomó la iniciativa, y una ciudad de piedra vicisitudes apareció ante él. Las murallas de Kuxian no son altas, y parecen estar algo rotas por la acción del viento y la arena. Asedio sin dudarlo, Zhao Yun lideró a 100.000 jinetes para arrasar la ciudad. En ese momento, solo había 1.000 defensores en la ciudad. ¿Cómo se atreverían a resistir cuando vieron 100.000 jinetes de hierro? Los defensores de Siliao huyeron inmediatamente de las murallas restantes. Escaparon sin resistencia. Zhao Yun se quedó sin palabras. No esperaba que la primera batalla tras su entrada en Siliao resultara así. En ese momento, Kuxian ya era el interior de Liaoning occidental, y estaba ubicada en la zona central. Sin embargo, la mayor parte del territorio de Liaoning occidental era desierto, y la mayoría de las ciudades se construyeron cerca de fuentes de agua. Por ejemplo, la capital, Usianer, así como Kesiaer, Samakjian, Alima y otras grandes ciudades se encuentran aún más al norte y al noroeste. Tras la ocupación de Kuxian por el ejército Han, Xiao Anli también se preguntó, ¿por qué ocupó Kuxian el ejército Han? Xiao Anli reflexionó durante un buen rato.
Kuxian no es una ciudad grande, con más de 10.000 habitantes, y se encuentra a más de 160 kilómetros del río Tarim, por lo que su importancia estratégica no es muy grande. Comillas, podría ser que el ejército Han no marchara a lo largo del río Tarim y, tras ocupar Xiaer, girara hacia el norte y avanzara hacia la capital, Usianer, sino que se dirigiera directamente hacia el norte desde Kuxian y avanzara hacia el norte de Jili, Alima, las ciudades de Hazel, Yabrel, etc. Cuanto más pensaba Xiao Anli, más acertaba. El ejército Han marchó así, justo a tiempo para unir fuerzas con los millones de soldados Han de las praderas y unirse a ciudades como Alima, reuniendo 2 millones de soldados para atacar la capital, Usianer, directamente desde el este. ¿Qué debo hacer ahora? Xiao Anli se encontró con un problema: continuar con la emboscada aquí o adelantarse al ejército Han y ocupar Kuxian, cerca de las montañas Tianshan, la única forma de llegar a Jili y Alima. Comillas, sigan enviando exploradores, asegúrense de informarse sobre todos los movimientos militares del ejército Han en el camino del sur. 2 días después, los exploradores de Xiliao trajeron la noticia, comillas, informe al general. Los 100.000 soldados de caballería del ejército Han abandonado la ciudad de Kuxian y marchado hacia el norte. Y los cientos de miles de soldados Han restantes también han girado en el afluente oriental del río Alimu y marchado hacia Changba, al norte. Exacto, informe al general, es exacto. Es cierto que el ejército Han no pretende avanzar desde el norte ni desde el sur, sino ocupar todas las ciudades del este de nuestro país y luego unir fuerzas para atacar desde el norte en una dirección. Xiao Anli volvió a recopilar toda la información y la meditó detenidamente. Si es así, debe hacer un cambio ya. Según el plan de batalla de Xiliao, ceder todas las ciudades vecinas del este del país y la estepa mongola, intercambiar espacio por tiempo y retrasar la retirada de millones de tropas Han de la estepa mongola. Punto. Por otro lado, 300.000 hombres de élite, es decir, el ejército liderado por Xiao Anli, tendieron una emboscada cerca del río Tarim. Gracias al entorno desértico, infligieron graves daños a los millones de tropas Han en la carretera sur desde la ciudad de Sazou. Xiao Anli obligó a sus tropas a retirarse al oeste de la ciudad de Xiaer. Los 300.000 soldados restantes de Liao Occidental se desplegaron en Ayarli, Azilu, Alima, Jili y otras ciudades para resistir al ejército mongol. Millones de tropas Han en la carretera norte desde la pradera. En ese momento, las fuerzas aliadas de Huantuzimo y el Kanato de Kepchak estaban casi allí. El Kanato de Kepchak estaba en el norte, apoyando ciudades cercanas como Aibari y Azuru. Huantuzimo está en el oeste, y el apoyo más cercano se puede perder en la ciudad de Aer. En ese momento, tras tener una ventaja numérica, podrían librar una batalla decisiva a gran escala contra el 24, ejército Han. Sin embargo, la situación frente a él parecía ser diferente. Después de un largo rato, Xiao Anli finalmente tomó una decisión: se ordena a los 3 ejércitos que den la vuelta de inmediato y marchen día y noche. Asegúrense de ocupar la línea de las montañas Tianshan antes que el ejército Han y resistir el avance de los millones de tropas Han en la carretera sur. Además, informen a la corte imperial que los refuerzos de Huatzicimo no deben marchar por el afluente oriental del río Tarim, sino que deben desviarse hacia el río Uzang y atravesar el lago Isat. El río Uzang para ayudar a nuestro ejército. Comillas, lo prometo. El mensajero partió de inmediato. Inmediatamente después, 300.000 soldados de Liao Occidental abandonaron sus escondites y se dirigieron a las inmediaciones de las montañas Tianshan sin demora. Desde la ciudad de Kuxian hasta Jili y otras ciudades del norte, las montañas Tianshan son las únicas montañas en el camino. Una vez que el ejército Han cruzara las montañas Tianshan, el río se volvería llano. El ejército nacional de Xiliao contaba con tan solo 700.000 hombres. En ese momento, ¿cómo enfrentarse a los 2 millones de jinetes del ejército Han en la llanura? Después de 5 días, dijo, comillas, por suerte, por fin llegamos. El ejército Han aún no ha llegado. Xiao Anli respiró aliviado al contemplar las montañas Tianshan no muy lejos. Gracias al terreno de las montañas Tianshan, aún conservaba la confianza para usar 300.000 soldados para resistir al ejército Han durante un tiempo y ganar tiempo para la llegada de las fuerzas aliadas. En ese momento, el ejército Han de la ruta del Millón del Sur, que partía de Sazou, se había dividido en varios grupos y había ocupado las ciudades de Ezhou y Amili, al sureste del reino de Liao Occidental. El ejército Han de la ruta del Millón del Norte, que partía de la estepa mongola, también ocupó las ciudades de Kebudo y otras al noreste de Liao Occidental.
El reino, luchando por atravesar las montañas Alemanta, debía cruzar dos ríos, como el río Hueso de Dragón, y luego atravesar una zona desértica de cientos de kilómetros antes de llegar a la ciudad de Yemili. Tras conquistar la ciudad de Yemili, solo al cruzar la vertiente norte de Al-Assam pudieron alcanzar la línea de defensa del reino de Liao Occidental, es decir, las ciudades de Ayarli, Azilu y Alima. Los millones de tropas Han en el camino del norte aún tenían un largo camino por recorrer. En ese momento, el ejército Han en el camino del sur también encontró resistencia. Comillas Majestad. Dele al comandante otra oportunidad, y sin duda arrasará la cabaña que tiene delante. Zhao Yun se arrodilló cubierto de polvo y dijo 017. Frente a él estaba Liu Zhao, el emperador de la dinastía Han. Si pisas la cabaña que tienes delante, habrá otra cabaña detrás, y si te derrumbas, habrá más detrás. Liu Zhao negó levemente con la cabeza. Comillas ¿y luego qué? Preguntó Zhao Yun, ansioso. Así es, tienen un gran ejército Han, con casi 1 millón de soldados. El ejército de Siliao, al otro lado, era pequeño, de apenas unos 300.000 hombres. Sin embargo, no es terreno llano, sino montañas. Toda la caballería tuvo que ser convertida en infantería, y el camino de montaña era accidentado, y solo un hombre pasaba por allí. El ejército de Liao Occidental ya había ocupado las zonas peligrosas a ambos lados de todos los cañones e intersecciones de las montañas Tianshan, y era imposible abrirse paso en poco tiempo. Punto. Comillas ¿qué? Sencillo. Esperen, Liu Zhao sonrió. Comillas esperar. Zhao Yun se quedó atónito. Majestad, pero si espera, el casi millón de refuerzos de Huatzicimo resistirán aquí. Después de unirse a las 300.000 tropas de Liao Occidental, nuestro ejército no podrá abrirse paso a través de las montañas Tianshan, dijo Zhao Yun con entusiasmo. Así es, solo estoy esperando a que lleguen los refuerzos de Huatzicimo, dijo Liu Zhao con calma. Esto. Zhao Yun aún quería decir algo, pero sus ojos se iluminaron al ver la expresión relajada de Liu Zhao. Podría ser que su majestad ya se hubiera decidido y esperara a que Huatzicimo aguardara la llegada de millones de refuerzos, para luego reunirlos y aniquilarlos. Bueno, debe ser así 017. Al recordar las guerras anteriores, Zhao Yun tenía cada vez más razón cuanto más lo pensaba. Medio mes después, aunque los millones de tropas Han en el camino del sur habían matado a casi 150.000 soldados de Liao Occidental, aún no habían logrado atravesar las montañas Tianshan. Comillas malditas tropas de Siliao. Maldita sea. No pueden luchar, no pueden atacar. De ninguna manera. Una caballería del ejército Han observaba el cañón frente a ellos, ansiosa por ver a través. Les encantaría pasar por allí. Sin embargo, hay dos cabañas en Siliao a ambos lados del cañón. La cabaña no es grande, y no hay muchas tropas de Liao Occidental en él, sumando entre 4 y 5.000 gente. Sin embargo, no hay forma de atacar. Un sendero empinado lleva a la cabaña, y además es empinado, solo 4 personas pueden pasar juntas. ¿Qué concepto? En otras palabras, el ejército de Liao Occidental en la cabaña solo necesita enfrentarse a 4 tropas Han a la vez. En cuanto a la potencia de las armas de fuego, no hay nada que hacer aquí. Antes de entrar al campo de tiro, si se lanza una piedra rodante, la letalidad es absolutamente devastadora. Si no retiras estas 2 cabañas Siliao, no podrás atravesar el cañón que tienes delante. Sencillo. La cabaña está en la ladera de la montaña a ambos lados del cañón, ¿quieres pasar? Bueno, te garantizo que dejarás caer todo tipo de troncos de piedra rodante al pasar. Desastre. Es difícil. Se puede decir que el ejército Han estaba completamente indefenso. Comillas ¿y la artillería? Cuando llegará la artillería es demasiado pesada, y tenemos un avance de caballería a gran escala en el camino. Se calcula que la artillería tardará entre 3 y 5 días en llegar. Comillas 3 o 5 días. Mañana, el antiguo ejército de Huatzicimo llegará a las montañas Tianshan para unirse al ejército de Liao Occidental que tienes delante. ¿Qué tal un globo aerostático? ¿Serviría un globo aerostático? Comillas globo aerostático. No bromees, la gente está en lo alto de la ladera, y tú estás elevando un globo aerostático bajo sus pies. Me temo que antes de que se eleve 5 metros, dispararán un cohete. 35. Comillas ¿y entonces qué haremos? Cuando llegue el ejército de 1 millón de Huatzicimo, no seremos aún más incapaces de atravesar las montañas Tianshan. 39. Si hay un camino, no es sin. Comillas ¿quieres decir? Así es. Es un maestro de Jianggu. Este camino del intestino delgado es un escollo para nosotros, sargentos comunes,
Pero es completamente plano para los maestros de Jianggu del ejército. Solo se necesitan 100 o 10 maestros de Jianggu para atravesar a los dos que tenemos delante. Dao Sanzai, ¿pero qué? Pero no sé por qué su majestad no ha recurrido a estos expertos en los ríos y lagos. ¿Será que su majestad tiene otras buenas estrategias? Por supuesto, los soldados de abajo no tenían forma de conocer la estrategia de Liu Zhao. En ese momento, ni siquiera Zhao Yun y los demás la conocían. Hasta el final, Liu Zhao no recurrió a maestros de artes marciales. Con la ayuda de Liu Zhao, Xiao Anli finalmente esperó millones de refuerzos de Huatacicimo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Hablando de Huatuzcimo, no se trata de un país, sino de un concepto geográfico. Bajo el liderazgo de Kududdin Mahamat, esta región se independizó del imperio selyúcida. Pero el gobernante que gobierna esta zona es Ajisi. Por supuesto, debido a sus méritos supremos, Mahamo tiene una gran autoridad en Huatuzcimo, solo inferior a la de Ajisi. Esta vez, fue Mahamo quien lideró un ejército de millones para apoyarlo. 017 da la bienvenida al respetado general Huatuzcimo, el guerrero más grande del desierto, su excelencia Kududdin Mahamo. Xiao Anli tenía una postura muy baja. El general Xiao Anli es cortés. Mahamo no se atrevió a preocuparse por él. Aunque el ejército de Huatuzcimo era numeroso, su efectividad en combate no era alta. En los conflictos anteriores con Siliao, la mayoría fracasaron. De hecho, según la historia, más de 10 años después, la columna vertebral de Huatuzcimo fue destruida en la primera batalla de Siliao, y Huatuzcimo fue nombrado ministro de Siliao, pagando 30.000 parís de oro como tributo anual. La situación militar era urgente, y pronto los altos generales de ambos países la discutieron. La situación actual es así, aunque nuestro ejército ha perdido más de 150.000 hombres, el ejército Han aún no ha logrado abrirse paso a través de las montañas Tianshan. Comillas, tu ejército es realmente valiente, dijo Mahamo sin dudar. Pensando en los logros previos del ejército Han, los resultados del ejército de Siliao en este momento aún no son baratos. Nuestros dos ejércitos están fusionados en un solo lugar, y debemos mantener firmemente las montañas Tianshan, y dejar que los millones de tropas en la carretera sur de Daan sean enterrados aquí, repitió Mahamo. Así es, eso mismo pensé yo. Si se permite que el ejército Han avance a través de las montañas Tianshan, las llanuras serán planas y llanas. Cuando los dos ejércitos del ejército Han se fusionen en uno solo, incluso si nuestra alianza de los tres reinos cuenta con 3 millones de soldados, definitivamente no serán dos. El enemigo de 1 millón de soldados Han, asintió Xiao Anli. Tras determinar la estrategia general, la siguiente negociación se centra en asuntos más tediosos. Por ejemplo, donde el terreno es crucial, necesitamos enviar más personal, por ejemplo, donde se encuentra la fuente de agua importante, cómo protegerla, etc. En el extremo norte de las montañas Tianshan, las 4 ciudades de Yili, Alima, Aziluya y Barilla ondean con estandartes, y las espadas se extienden como un bosque. El ejército de élite del Kanato de Kepchak, con 450.000 hombres, se ha unido a las 300.000 tropas de Liao Occidental desplegadas aquí. Hay 4 ciudades, cada una con casi 200.000 soldados, y estas 4 ciudades están enfrentadas, un bando es atacado, y las otras 3 pueden apoyarlo en un plazo de medio día o un día. Bienvenido, honorable mariscal Alipu Karaulan. Xiao Cha, miembro del Consejo Privado, quien presenció el asesinato del enemigo de Liao Occidental, el departamento dijo respetuosamente. Xiao Cha Ziago era el mariscal del ejército en la carretera norte de Siliao. Xiao Cha apuñaló al mariscal Abu por cortesía. Alipu Karaulan sonrió. Era hijo del actual gobernante del Kanato de Kepchak, Zankese Kanza y Sanat. Tras un rato de conversación, inmediatamente hablaron de la situación militar. ¿Qué ocurre con el ejército Han?, preguntó Karaulan. El ejército Han de la carretera sur sigue bloqueado en la línea del frente de las montañas Tianshan, y el ejército de la carretera norte fue conquistado hace 3 días y también está desdibujado, pero el 9 de abril llegará a la ciudad en 10 días, esta guerra no es fácil. El ejército Han tiene 1 millón de soldados, y nuestros dos ejércitos solo cuentan con más de 700.000 en casa. Mariscal Karaulan, no se asuste, ya tengo un plan. Xiao Cha apuñaló a Abu como si estuviera sosteniendo la victoria. Ah, ¿sí? ¿Cuál es la contramedida? ¿Puedes decírmelo? Karaulan se interesó de inmediato. Mira,
Si el ejército Han de la ruta norte quiere alcanzarnos, solo puede atravesar esta pequeña y estrecha llanura entre Alasan y Aalau, a menos que esté dispuesto a dedicar más tiempo a rodear a Alasan por el sur o al lago Ara por el norte, explicó Xiao Chastabagu. Y entonces Karaulan sigue perplejo. En mi opinión, el ejército Han ha destruido por completo la dinastía Jin, la dinastía Song del sur, la Mongolia Pin, Dan Xixia, los caballos y Tubo, y ya han sido las arrogantes divisiones de Dali, así que definitivamente no perderán más tiempo en desvíos. Deben atravesar la llanura entre el lago Ala y la montaña Ala, el terreno es bajo y el área es pequeña. Ya organicé el traslado de gente aquí hace medio mes. Cuando llegue el momento, siempre que se escabe el terraplén del lago Ara, podrá ser. Xiao Cha apuñaló a Abu con una sonrisa mientras decía eso. Hablando de eso, aprendió esta estrategia del ejército Han. Cuando Liu Zhao inundó al ejército mongol de millones, se sintió inspirado. Maravilloso. Este plan es maravilloso. Karaulan no pudo evitar aplaudir de emoción y casi dio un salto. Adelante está la llanura que cruza a Alasan y Alau. Zhuge observó solemnemente la estrecha llanura. Al sur se encuentran las ondulantes montañas Alasan, y al norte, el infinito lago Ala, al final de la línea de visión. Sí, primer ministro, si quiere llegar a Lima y otras ciudades, la forma más rápida es pasar por aquí. De lo contrario, solo puede desviarse miles de kilómetros, evitando el lago Ala o la montaña Ala. Un guía que conozca el terreno local. Un desvío de 1000 kilómetros. Zhuge Liang frunció el ceño. Es una persona cautelosa, y por supuesto comprende que el terreno frente a él es el lugar más propicio para una emboscada. Si alguien excava el terraplén del lago Ara, sus aguas fluirán sin duda hacia esta llanura baja. En ese momento, y mucho menos con un ejército de 1 millón, me temo que incluso si 1 millón viene, habrá muerte y ninguna vida. Después de murmurar un rato, Zhuge Liang levantó la cabeza y dijo en voz alta, vamos, el ejército dejará de marchar, acampará allí y enviará caballería a explorar los alrededores, especialmente las orillas del lago Ara. Tras terminar de hablar, Zhuge Liang se sintió inquieto de nuevo y pidió a los soldados que elevaran el globo aerostático para explorar los alrededores. La cautela de Zhuge Liang tuvo su efecto. 2 días después, como era de esperar, quiero excavar el lago Ara e inundar mi ejército de millones, rió Zhuge Liang. Cualquier táctica, una vez descubierta, deja de ser una amenaza. Zhuge Liang envió de inmediato una unidad de caballería liderada por expertos en ríos y lagos para aniquilar a los soldados de Siliao que querían excavar el terraplén. Además, se instaló una torre de vigilancia en Yan'an, en el lago Ala, para evitar que el ejército de Liao intentó excavar el terraplén sin estar preparado. Tras todo esto, Zhuge Liang arrasó con su ejército a través de esta pequeña llanura, lo que no le supuso más de 7 u 8 días adicionales. Xiao Chaxiabu y Karabulan, al enterarse de la noticia, palidecieron. Xiao Cha apuñaló a Abu, tu plan fracasó. Maldita sea, este ejército Han no solo es valiente, sino 100 veces más astuto que el zorro más astuto. Sin embargo, tu estrategia no es del todo ineficaz. El segundo grupo de refuerzos de nuestro Kanato de Kepchak, un total de 200.000 soldados. Puede llegar aquí en tan solo 5 días, sí, los 300.000 soldados que he reclutado de la retaguardia de la dinastía Liao Occidental también pueden llegar en 3 días, y antes de que llegue el ejército Han, tendremos más de 1,3 millones de soldados. La llegada de los refuerzos les dio confianza a Xiao Chaxiabu y Karabulan. El plan de Xiao Cha de apuñalar a Abu fracasó, pero en la primera línea de las montañas Tianshan, Xiao Anli apuñaló y los objetivos de Mahamo se cumplieron. El ejército Han seguía sin abrirse paso a través de las montañas Tianshan. Y, debido a factores del terreno, así como a la ventaja numérica, su tasa de bajas en batalla y la del ejército Han eran de 1 a 2. Anteriormente, el ejército Liao Occidental había perdido 150.000 soldados, y en estos días ha perdido otros 100.000, y el ejército Han también ha perdido más de 100.000. Por supuesto, un gran porcentaje de ellos resultaron heridos, pero en opinión de Xiao Anli, estar herido no es muy diferente de estar muerto. Desconocía la perfección del sistema médico del ejército Han. Aún tenemos más de 1 millón de soldados, y los refuerzos 020 de la retaguardia pueden llegar en 10 días como máximo, y con la expedición de trabajo del ejército Han, no es fácil mantener la comida y el pasto, y es imposible reponer los suministros. Tropas 5 así es, mientras perseveremos, la victoria está asegurada. Xiao Anli y Mahamo vieron la esperanza de la victoria.
Comillas, la victoria se acerca en ese momento. Liu Zhao también tenía la oportunidad de ganar por un margen considerable. Comillas, ¿qué quiere decir con esto? Su Majestad Zhao Yun no entendía. Es muy simple. ¿Sabe a dónde fueron los 50.000 atacantes liderados por Lin Feng? Liu Zhao sonrió. Comillas, ¿a dónde fueron? Zhao Yun estaba aún más desconcertado. Aquí. Liu Zhao señaló una ciudad en el mapa. En ese momento, Liu Zhao también disfrutaba de una magnífica escena a través de los ojos del emperador del cielo. No presten atención a los desertores. Tras saquear los suministros en la ciudad de Yaer, reúnanse de inmediato, eviten la ciudad de Yaer y ataquen directamente la capital de Siliao, las orejas de Uxian. Lin Feng estaba cubierto de sangre. Por supuesto, estas manchas de sangre pertenecían al enemigo. Antes, giró hacia el sur y atacó la ciudad del Wobu. La ciudad de Radis fue abandonada por la dinastía Liao Occidental durante mucho tiempo. En primer lugar, está demasiado cerca del reino Han. En segundo, carece de importancia estratégica, no hay grandes ríos alrededor y, además, se encuentra al este del desierto de Tarim. En un radio de 1280 kilómetros, solo hay una ciudad, Yanyan, que también es pequeña, y Yanyan ya se encuentra al borde del desierto de Tarim. Solo hay un río a miles de kilómetros al norte de Zeg, el río Tarim. Y, miles de kilómetros hacia el sur, solo hay una ciudad, Anduan, que cruza el borde del desierto de Tarim. Qué difícil es viajar. Atravesando desiertos, incluso en zonas marginales. La dinastía Liao Occidental jamás imaginó que el ejército Han marcharía desde allí. Por lo tanto, tanto Yan Cheng como Anduan Cheng estaban completamente desprevenidos. Incluso si se enteraban de la noticia con 3 o 5 días de antelación, no podían hacer nada. Era muy simple. Casi todas las tropas de todo el país de Siliao fueron enviadas al frente de las montañas Tianshan, así como a ciudades como Alima. Por lo tanto, se puede decir que Lin Feng tomó la ciudad de Yanyan sin esfuerzo. Tras traer suficiente agua y materiales, cruzó el desierto miles de kilómetros para acercarse a la ciudad de Anduan y defender al ejército de Liaoning Occidental en Anduan. Al no obtener respuesta, atacaron la ciudad. Tras saborear la dulzura de correr miles de kilómetros, Lin Feng se sintió instantáneamente renovado. Tras reabastecerse en la ciudad de Anduan, marcharon día y noche, recorriendo miles de kilómetros, y conquistaron la ciudad de Aerqian que tenían delante. Por supuesto, la pérdida del ejército Han. No es casualidad. Antes de partir, una persona y 5 jinetes atravesaron el desierto y corrieron miles de kilómetros, dejando solo a una persona y 2 jinetes. Pero esto no le importó a Lin Feng. Tuvo una idea más audaz. En ese momento, el ejército de Siliao fue llevado al frente a miles de kilómetros de distancia. Si pasaba por alto la ciudad, la perdería. Al fin y al cabo, ya había una fuente de agua por aquí, así que no había necesidad de capturar la ciudad, saquear los materiales y atacar directamente a miles de kilómetros para llegar. ¿Qué hay de las orejas de Uxian en la capital de Siliao? Punto. Comillas, Lin Feng es muy útil, es un talento excepcional. Liu Zhao, quien se encuentra en las montañas Tianshan, observó con ojos de Dios como Lin Feng lideraba a 50,000 tropas Han para sortear Yaer, y atacó directamente a Uxian, murmurando en su corazón, comillas, se estima que para cuando los soldados de Lin Feng se acerquen a la ciudad de Tigerxian, nuestros soldados de doble vía ya habrán llegado. Liu Zhao continuó explicando su estrategia a los generales presentes. Antes de que el ejército partiera, ya había enviado 20,000 tropas Han de élite para tomar 200 aeronaves, 100 barcos que se acercaron a la capital de Huatzicimo, para capturar al emperador de Huatzicimo, a Jisi, otras 100 aeronaves, rumbo al norte, al Kanato de Kepchak, para capturar al Kanato de Kepchak Zankese, en Sianak. Después de que Liu Zhao terminó de hablar, sonrió y miró a todos. ¿Por qué trajo un ejército de 2 millones? Fue para asustar a Siliao y dejar que Siliao encontrara refuerzos. Antes de que el ejército partiera, se logró el objetivo. Ahora casi todos los ejércitos del Kanato de Kepchak y el Huatzicimo están luchando en Xixia, y se puede decir que su país no tiene fuerza de defensa. Incluso en la capital, sería bueno tener 10,000 o 20,000 defensores. En cuanto a los 10,000 20,000 defensores, ¿dónde están los 10,000 oponentes de élite Han que están armados hasta los dientes, tienen armas de fuego y viajan en aeronaves como soldados celestiales? Y las acciones de Lin Feng realmente sorprendieron a Liu Zhao. Después de adivinar el plan de Lin Feng,
Liu Zhao cambió el plan de batalla, abandonó el plan original del ejército de South Road para moverse hacia el oeste a lo largo del río Tarim y dirigió a los 950,000 jinetes restantes hacia el norte, atrayendo la atención de Liaoning Occidental y otras fuerzas de la coalición. Aquí, crea las condiciones óptimas para Lin Feng. Y cuando el número de personas supera los 10.000, es inmenso. Así que, a ojos de Xiao Anli y Maamo en las montañas Tianshan, el ejército Han que tienen frente a ellos es todo el ejército Han. ¿Son 950.000 o 1.000.000? Comillas, la estrategia de su majestad es única en la historia. Viendo las dinastías pasadas, ¿quién puede tener un talento tan heroico como su majestad? Lo admiro muchísimo. Tras escuchar, Zhao Yun y los demás se arrodillaron sin cesar. Comillas, genial. Es una travesura. Los más de 3 millones de tropas de los 3 reinos de Siliao, el Kanato de Kepchak y Huatzicimo, todos los generales y consejeros, aplaudieron con entusiasmo. Comillas, me temo que el enemigo sigue siendo complaciente en este momento. 35 comillas, oye, encontrarme con su majestad. No sé si es una bendición o una pesadilla. Esta estrategia ha tenido éxito, y las tierras de Siliao, Huatzizi y el Kanato de Kepchak, con una extensión total de decenas de millones de kilómetros cuadrados, serán devueltas a nuestro reino Han en tan solo unos meses. Flores. Los funcionarios y generales en la tienda suspiraron. Después de 5 días, cuando las fuerzas aliadas de los 3 reinos vieron que el ejército Han había dejado de atacar, se emocionaron de inmediato. Comillas, ¿será que el emperador Han quiere retirarse? 0 es muy posible, si no, porque no tomaron la iniciativa de atacar durante 5 días consecutivos. No es de extrañar, la expedición del ejército Han ha recorrido más de 1000 millas. Ahora que se acaba el tiempo de la comida y la hierba, también podría estallar una rebelión en el país. Debes saber que Mongolia, Jin, Song, Xixia, Tubo, Dali y otros países han sido destruidos en menos de un año. Mucha gente se aprovecha de la expedición del emperador Han para causar problemas. 99 comillas, así que esta es nuestra oportunidad. Comillas, sí, nuestra oportunidad ha llegado. Al negociar con el emperador Han, el pueblo Han da gran importancia al crédito y permitió que el emperador Han firmara un tratado de paz con nosotros, sin infringir jamás sus derechos. Xiao Anli, Xiao Chazi, Abu, Maamo y Karawulan tomaron una decisión inmediatamente después de discutirlo por carta. Así es, su petición es muy simple, solo necesitan que el emperador Han jure y prometa no atacarlos. Fan, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.